Bienvenidos al único canal en español dedicado por completo a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía de Amalia de Cleves, también conocida como Amelia. Ella fue una princesa de la casa de Lamarck, la cuarta y menor de las hijas de Juan III, duque de Cleves o de Cleveris, y de su esposa María de Julichberg. Amalia nació poco después del nacimiento de su hermano Guillermo, el futuro duque de Jülich-Clevesberg. Amalia y sus hermanos pertenecían a un linaje noble, ya que descendía de los reyes de Inglaterra y Francia y mantenía un estrecho parentesco con Luis XII de Francia y el duque de Borgoña. Aunque su hermana mayor Ana está grabada para siempre en la historia Tudor como la cuarta esposa de Enrique VIII, se dice mucho menos de su hermana menor, Amalia de Cleves, una mujer cuya vida se desarrolló en silencioso contraste con el caos de la política de la corte. Este es el último video de una serie que ha sido dedicada a la familia inmediata de los duques de Cleves. Espero que este, al igual que los videos anteriores, sea del agrado de todos. Amalia de Cleves nació el 17 de octubre de 1517 en Düsseldorf, una de las principales ciudades del ducado de Jülich-Clevesberg, un influyente principado del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue la hija menor de Juan III, duque de Cleves, también conocido como el Duque Pacífico, y de María de Julichberg, heredera de extensas tierras y riquezas. Junto a sus hermanas Sibila, que sería electora de Sajonia, y Ana, quien alcanzaría notoriedad como la cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, Amalia creció en una corte luterana moderada, instruida en los valores del humanismo renacentista que su padre promovía activamente. Su educación fue esmerada, si bien no excesivamente académica. Aprendió a leer y escribir en alemán, algo de latín y bordado, y fue reconocida desde joven por su belleza, dulzura de carácter y talento para el canto y la danza. Durante su infancia y juventud, Amalia vivió en un ambiente marcado por los cambios profundos que sacudían a Europa, la Reforma Protestante, iniciada por Lutero en 1517. Coincidió exactamente con su año de nacimiento. Aunque su padre mantenía cierta neutralidad entre las posturas luteranas y las católicas, sus inclinaciones eran más bien reformistas, lo cual influiría en el carácter piadoso pero independiente de Amalia. Desde muy joven se vio envuelta en negociaciones matrimoniales, como era habitual en las damas de su rango, y su nombre fue considerado para diversos pretendientes en las cortes alemanas y escandinavas. Aunque veremos después que nunca se concretó una alianza matrimonial para ella. Los 4 hijos de Juan III pasaron sus primeros años juntos bajo el cuidado de su madre, la duquesa María, antes de que Guillermo partiera para recibir su educación para su futura vida como duque de Cleves. Por otro lado, como ya dije, Amalia y sus 2 hermanas recibieron una educación anticuada y limitada desde la perspectiva del siglo XVI, en la que se enfatizaban las artes domésticas como la costura y las tareas del hogar para preparar a las hijas para sus roles de esposas y consortes de los príncipes, mientras que la música y la ejecución de instrumentos, por ejemplo, no se enseñaban. Además, la pequeña corte alemana no seguía la moda italiana, común en otras familias nobles europeas de la época. Durante su infancia, a las princesas ducales se les prohibía la compañía de hombres mayores de 12 años, incluyendo a los sirvientes. Como ya se ha dicho, desde muy joven Amalia se vio envuelta en negociaciones matrimoniales. La más famosa y curiosa de estas negociaciones involucró indirectamente al rey Enrique VIII de Inglaterra. En la década de 1530, Thomas Cromwell, el principal ministro del monarca inglés, buscaba un nuevo matrimonio para su soberano tras el fallecimiento de Jane Seymour y la caída en desgracia de sus anteriores esposas. Se trataba de consolidar alianzas protestantes frente a la amenaza del emperador Carlos V y del Papa Pablo III. Las hermanas Ana y Amalia fueron propuestas como posibles esposas, y el pintor Hans Holbein el joven fue enviado a Düsseldorf en agosto de 1539 para retratarlas. La imagen de Amalia, aunque menos célebre que la de Ana, captó la atención de los emisarios ingleses. Holbein retrató a ambas hermanas con vestimentas alemanas tradicionales, en poses formales,
lo que influyó en las impresiones que Enrique tendría más tarde. Hoy se conserva un boceto del retrato de Amalia. En él, vemos que ella tiene los mismos ojos entornados que Ana, aunque sus rasgos son más definidos. Amalia también parece ser morena, mientras que Ana era rubia. Basándose en la obra de Holbein, Enrique eligió a Ana. Es probable que la eligiera por sus derechos hereditarios más favorables en el ducado de su padre. No obstante, en varias fuentes se menciona que Enrique VIII, al desilusionarse con la apariencia de Ana, habría preguntado si aún era posible elegir a su hermana menor. Sin embargo, esta idea fue abandonada rápidamente por considerarse humillante para ambas partes. Amalia, por su parte, permaneció en la corte de su hermano Guillermo V de Jülich-Klevesberg, quien sucedió a su padre como duque y adoptó una política más agresivamente protestante. Guillermo buscó forjar otra alianza política regional para la casa de von der Mark. Unos años después del compromiso matrimonial inglés, este duque y el margrave de Baden acordaron una alianza, que se selló con el matrimonio de Amalia con el hijo del margrave. Este último tenía 2 hijos, Bernardo, quien había sido expulsado de su familia debido a su comportamiento inmoral y escandaloso, pero que posteriormente fue acogido de nuevo tras las súplicas de sus hermanas, y Carlos, quien nació en julio de 1529 y, por lo tanto, era casi 12 años menor que Amalia. Tanto Bernardo como Carlos gobernarían como margraves. Guillermo, respetando a sus hermanas, todas mujeres fuertes, se negó a casar a Amalia con alguien como Bernardo, a quien Guillermo creía incapaz de engendrar herederos con Amalia debido a su vida disoluta. Guillermo también se negó a obligar a Amalia a casarse con un niño. Como resultado, Amalia permaneció en la corte de su hermano el resto de su vida, sin esposo ni hijos. Guillermo tuvo 4 hijas y 2 hijos. Amalia ayudó a criar a sus sobrinas, quienes con el tiempo se casaron con éxito. Curiosamente, las 4 sobrinas recibieron educación luterana, mientras que los 2 hijos recibieron educación católica. Dado que el padre de Amalia era muy tolerante con las diferencias religiosas y la conexión de la familia con Lutero a través de la corte de la hija mayor, Sibila, esta combinación de religiones no es tan extraña como podría parecer a primera vista. La propia Amalia practicaba la fe luterana y no estaba dispuesta a permitir que sus sobrinas se adhirieran al catolicismo. La dedicación de Amalia al luteranismo enfureció tanto a Guillermo que se cuenta que, en un momento dado, desenvainó su espada y fue tras ella. De no ser por la rápida reacción de un sirviente que le cerró la puerta en las narices al duque, las cosas podrían haberse desmoronado para Amalia rápidamente. A lo largo de su vida adulta, Amalia se convirtió en una figura respetada dentro de la corte de Cleves. Aunque llevaba una vida relativamente retirada, intervenía ocasionalmente en la administración doméstica y participaba en actos religiosos, festivales cortesanos y actividades culturales. Su conocimiento de la música fue particularmente admirado, tocaba el laúd y el clave, y se decía que poseía una voz melodiosa. Hay un cancionero, cuyo original se encuentra en Berlín, que a Amalia le interesó mucho. El libro, propiedad de una amiga de la princesa, contiene 5 himnos a la Virgen María y 27 canciones de amor. Amalia escribió a mano un poema sobre la añoranza del ser amado. También escribió un cancionero que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional Alemana de Berlín, con ejemplares en la Biblioteca Pública y en la Biblioteca Universitaria de Frankfurt. Por su parte, su hermana Ana, quien permaneció en Inglaterra tras la anulación de su matrimonio con Enrique VIII, legó a Amalia un anillo de diamantes. El carácter reservado de Amalia y su reputación de virtud le ganaron el afecto de sus contemporáneos. Algunos embajadores extranjeros mencionaban su cortesía, inteligencia tranquila y belleza serena, calificándola como una dama ideal en la tradición germánica del siglo XVI. Durante los conflictos religiosos que se intensificaron en el Sacro Imperio a mediados del siglo XVI, Amalia se mantuvo fiel a las enseñanzas luteranas, pero con una actitud moderada y tolerante. Mantuvo contacto epistolar con varios humanistas y teólogos de la época, incluyendo simpatizantes de la Reforma que admiraban la conducta piadosa de las princesas de Cleves.
El declive de la influencia de su familia en el escenario político imperial no afectó su estatus personal, pues siguió viviendo con dignidad en la corte de su sobrino hasta bien entrada la década de 1580. Amalia de Cleves falleció el 1 de marzo de 1586, a los 68 años, una edad avanzada para su tiempo. 4 años antes, la esposa de Guillermo y cuñada de Amalia había fallecido, pero esta última se negó a asistir a la ceremonia católica. Pero el duque se vengó de su hermana al enterrarla en la iglesia católica de San Lamberto de Düsseldorf. Eso sí, con los honores propios de su rango, cerca de los restos de su madre y hermana Sibila. Amalia había sobrevivido a sus 2 hermanas mayores por casi 30 años. Su tumba, aunque modesta, es aún recordada como parte del legado artístico y dinástico de los duques de Cleves. Amalia representa la figura de la princesa renacentista que, aunque no alcanzó la notoriedad de su hermana Ana en la historia de Inglaterra, vivió una vida de estabilidad, cultura y virtud. Su existencia silenciosa, entretejida con la política, la música y la fe, ofrece una mirada paralela a los tumultuosos acontecimientos de su época. Su biografía recuerda que no todas las mujeres del Renacimiento destacaron por reinar o casarse con reyes, sino también por la integridad de su vida privada y el respeto que supieron inspirar en silencio. Pero a pesar de haber vivido una existencia retirada del gran teatro de la política europea, Amalia de Cleves no ha permanecido completamente en el olvido en cuanto a representaciones artísticas y ficciones históricas se refiere. Aunque no alcanzó el protagonismo literario y visual que disfrutó su hermana Ana, su figura ha sido evocada con creciente interés por historiadores, novelistas y artistas fascinados por el entorno germánico del Renacimiento y por las intrigas dinásticas en las que estuvo tangencialmente implicada. Desde el punto de vista artístico, uno de los registros más importantes de Amalia es el retrato que se presume pintó Hans Holbein el joven en 1539 durante su viaje a la corte de Cleves. Si bien el retrato más conocido es el de Ana, se han conservado bocetos y copias de una figura femenina atribuida a Amalia, donde se la muestra con un tocado alemán típico, rostro ovalado, tez clara y una expresión recogida, modesta pero con cierto aire de inteligencia. Aunque no hay seguridad absoluta sobre la autenticidad de ese retrato como suyo, algunos lo han confundido con representaciones de su hermana Sibila. El consenso entre ciertos expertos la identifica como la segunda de las figuras que Holbein estudió para su misión diplomática y se ha convertido en una imagen canónica de la princesa. En las artes visuales posteriores, Amalia no ha sido un tema frecuente, pero su figura ha aparecido en reconstrucciones pictóricas del siglo XIX. Cuando el romanticismo redescubrió a las princesas alemanas como símbolos de virtud doméstica y serenidad espiritual. Durante esta época, especialmente en Alemania, algunos grabados y acuarelas la representaron como la doncella de Cleves, idealizando su vida célibe y atribuyéndole un halo casi monástico. En estos cuadros, Amalia aparece con libros de salmos o bordados, rodeada de flores o símbolos de piedad luterana, en marcada contraposición a las turbulentas cortes de Inglaterra o Francia. Estas imágenes reflejan más una visión cultural idealizada del siglo XIX que una reproducción histórica fidedigna, pero consolidaron su reputación como dama honorable y discreta. En el ámbito de la ficción histórica, Amalia ha sido incorporada de forma ocasional, pero significativa. Algunos novelistas contemporáneos, especialmente aquellos centrados en los Tudor o en el Renacimiento alemán, la han incluido como personaje secundario en tramas más amplias. En novelas como La herencia de los Bolena, de Philippa Gregory, aunque Amalia no aparece directamente, se la menciona en contexto con las negociaciones matrimoniales y las intrigas cortesanas entre su hermana y Enrique VIII, insinuando que fue considerada como una posible opción para el rey inglés tras el rechazo de su hermana. Otros autores más recientes, como Elizabeth Fremantle o Alison Weir, la han citado en ensayos novelados sobre las mujeres Tudor, donde su figura aparece como contraste. Mientras Ana fue víctima del escarnio y las exigencias del trono inglés, Amalia representaba la alternativa más suave, más inocente y por tanto, ignorada por el destino.
En algunas adaptaciones audiovisuales de la vida de Ana de Cleves, especialmente en documentales y series históricas como Las 6 esposas de Enrique VIII, de la BBC en 1970, la serie Los Tudor de 2007, o más recientemente en dramatizaciones como Becoming Elizabeth en 2022, se han hecho referencias al entorno familiar de Ana, aunque Amalia rara vez aparece representada en escena. En cambio, en ciertos documentales históricos producidos por cadenas alemanas o especializadas en historia como ZDF, Arte o History Channel, Amalia ha sido evocada en reconstrucciones sobre el Ducado de Cleves, mostrando su vida como símbolo de virtud femenina protestante. Además, algunos estudios modernos de historia alternativa o ucronía han especulado sobre qué habría sucedido si Amalia, y no Ana, hubiera sido la elegida como esposa de Enrique VIII. Estas exploraciones, propias de la ficción especulativa, sugieren que Amalia, por ser más joven y quizá más sumisa, podría haber tenido una vida diferente en la corte inglesa, aunque también podrían haberla hecho aún más vulnerable. Estas representaciones suelen pintar a Amalia como una mujer de refinada sensibilidad, ajena a las manipulaciones cortesanas, lo que la hace simpática a lectores contemporáneos, en particular a quienes valoran las figuras femeninas que escapan del canon heroico tradicional. Hoy, su nombre figura en árboles genealógicos, biografías de su hermana Ana y en algunas obras académicas dedicadas a las mujeres del Renacimiento alemán. En la literatura alemana del siglo XX, autores regionales del Rin han recuperado su figura en pequeños relatos históricos, donde Amalia aparece como un símbolo de la paz doméstica, la nobleza del deber y la gracia silenciosa. Estos relatos, lejos de la espectacularidad de la ficción Tudor, han ayudado a restaurar su lugar como parte importante del tejido dinástico europeo, ofreciendo una mirada más completa al papel que jugaban las mujeres nobles en las cortes alemanas del siglo XVI. En suma, aunque Amalia de Cleves no fue reina ni madre de reyes, ni siquiera esposa de algún gran príncipe, su imagen ha perdurado como una figura serena que encarna la dignidad femenina del Renacimiento en su expresión más recogida. Su representación en el arte y la ficción histórica nos recuerda que, a menudo, las vidas discretas pueden tener una resonancia duradera, precisamente porque no fueron deformadas por el poder o la ambición, sino guiadas por la devoción, el deber y el equilibrio. A través de los trazos de Holbein, las líneas de novelas históricas y las imágenes de grabados decimonónicos, Amalia sigue presente como un eco silencioso pero hermoso de una Europa que cambiaba aceleradamente, mientras ella permanecía firme, fiel a sí misma y a su mundo interior. Y ahora que conoces la historia de Amalia de Cleves, dime, ¿fue realmente una princesa olvidada, o una mujer que supo mantenerse lejos del poder para conservar su libertad? ¿Pudo cambiar el curso de la historia inglesa si Enrique VIII la hubiera elegido a ella en lugar de a su hermana Ana? Déjame tus respuestas en los comentarios. Y si te gustan estas historias llenas de intrigas, destinos truncados y figuras que el tiempo casi borra, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio y considera unirte a las membresías para apoyar el proyecto. Nos vemos pronto, desenterrando los secretos más humanos y antiguos de la historia.